Muy buenos días, mi nombre es John Rosario, estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja. Vamos a realizar la mini especificación y diagrama de flujo del siguiente problema, utilizando obligatoriamente estructuras condicionales. Es decir, en este caso voy a utilizar el si, dependiendo de y mientras. ¿Sí? Nos dice el planteamiento: leer dos números enteros y si la diferencia entre los dos números es par, mostrar en pantalla la suma de los dígitos de los números. Si dicha diferencia es un número primo menor que 10, entonces mostrar en pantalla el producto de los dos números. Y si la diferencia entre ellos termina en 4, mostrar en pantalla todos los dígitos por separado. Me he encontrado con varias novedades. La primera es que no nos da un valor determinado de números, así que por ende podrían ser infinitos los números que se ingresen. Eso afecta también a la condición que nos dice que si termina en un número 4, sí, también podría ser infinito. Y finalmente no nos dice o no nos especifica qué hacer con los números que no corresponden a ninguna de estas asignaciones, es decir, a números primos e impares mayores a 10, por lo que he decidido simplemente mostrar el resultado de la resta en pantalla. ¿Sí? He realizado este algoritmo. Como deben saber, todo algoritmo debe tener siempre un inicio y un fin. Tenemos en color verde la entrada de datos, que sería el primer número y el segundo número. Estos números se van a restar entre sí para obtener un resultado, y dependiendo de ese resultado, que es la primera condicional, se va a tener determinadas opciones. La primera nos dice que si el número es par, es decir, lo dividimos para 2 y si su cociente es 0, entonces vamos a sumar estos números y mostrar el resultado de la suma en pantalla. La segunda opción nos dice si el resultado es número primo menor a 10, es decir, el resultado es igual a 1, 2, 3, 5 o 7, que son los números primos menores a 10, entonces vamos a multiplicar estos números entre sí y mostrar ese resultado en pantalla. La tercera opción, para esta he utilizado una condición de mientras, que va a generar un bucle que ya lo voy a explicar más adelante. Dice si el resultado termina en 4, es decir, vamos a dividir el resultado entre 10 y si su cociente es 4, entonces vamos a ir mostrando cada uno de los dígitos de cada valor ingresado y también del resultado. ¿Sí? Así terminamos la condición del mientras, también la condición del sí, y si no cumple con ninguna de las anteriores se va a mostrar el resultado de la resta. Así terminamos la condicional de dependiendo de y por ende terminamos el programa. ¿Sí? Hemos creado este cuadro de variables para entender qué variables se han asignado. Por ejemplo, primer num corresponde al primer número, segundo num corresponde al segundo número, resultado corresponde a la diferencia entre el primer y segundo número, resultado 1 corresponde a la suma entre el primer y segundo número, el resultado 2 corresponde al producto entre el primer y segundo número, y dígito, que se va a entender más adelante en el ciclo mientras, corresponde al cociente de división que muestra el último dígito de una cifra. Aquí tenemos la mini especificación que nos dice básicamente lo mismo que el algoritmo que ya mencioné, pero en lenguaje ya que entienda la computadora. ¿Sí? Para explicar mejor el funcionamiento del programa, tenemos aquí el diagrama de flujo. Se le asignan los valores ya a primer num, segundo num. Se van a ingresar estos datos por computadora, se van a almacenar por teclado, se van a almacenar ya en las distintas variables, y dependiendo de la primera opción, por ejemplo, si es número par, se van a sumar los valores ingresados y se va a mostrar el primer resultado. Si el número es primo menor que 10, se van a multiplicar estos datos y se va a mostrar el resultado. Y si termina el número en número 4, se va a realizar toda esta resolución de la opción 2 mientras y se va a mostrar los dígitos y se da fin así al programa. ¿Sí? Para entender el mientras he creado un pseudo programa aparte en el que voy a explicar el bucle. Por ejemplo,
Si primer num es mayor a 0, a dígito se le va a asignar el valor de primer num dividido para 10. Eso nos va a mostrar el último dígito del número y eso lo vamos a mostrar en pantalla. Se le va a reasignar a primer num el valor de primer num menos el dígito que ya mostramos y lo vamos a dividir entre 10. Si este valor sigue siendo mayor a 0, se va a volver a realizar el valor del dígito para volverlo a mostrar en pantalla, y así hasta que el ciclo termine y la condición se vuelva falsa. Cuando la condición de todas estas cifras se vuelva falsa, entonces se va a terminar con el programa dándole fin. ¿Sí? Eso sería todo en cuanto a la resolución de este ejercicio. Muchísimas gracias.